Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Holy Health, como todos los martes a las 9 de la mañana. Ya saben que estamos en todas las redes, estamos en las plataformas de Facebook, YouTube, Twitch y también en el app de TuneIn, Radio 13 Digital. Así que bueno, pues bienvenidos un martes más, maravilloso. Y hoy, siempre digo todos los martes esto, pero la verdad es que hoy estoy especialmente emocionada porque tengo un invitado muy especial que la verdad aparte pues venía buscando entrevistarlo ya hace un tiempecito y agradezco muchísimo que me haya aceptado la invitación. Él es Daniel Cipolat. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra, muchas gracias por comunicarte y por compartir este espacio en tu programa, en tu casa. Así que esperemos poder estar a la altura de las circunstancias en cuanto a información se refiere, ¿no? No, de verdad, yo te agradezco a ti. Yo creo que estás haciendo y aportando un conocimiento que creo que es momento de todos estar pendientes y ahora sí que abrir todos nuestros sentidos y estar dispuestos. Es mi opinión y es por eso que a mí me interesa que tú nos compartas en este programa. Ok. Daniel ha difundido y está difundiendo mensajes de conocimiento y de conciencia que vienen especialmente con toda esta transformación cuántica, con esta transformación que está teniendo pues, nuestro planeta, ¿no? Está viendo una transformación en el ADN del ser humano y estamos cambiando de dimensión, por lo todo esto nos va a platicar bien Daniel, pero Daniel, esa es su misión, dicho por ti, ¿no? Esa es tu misión lo que estás haciendo, así que tienes el proyecto, el proyecto de Oruga Mariposa, que aparte me fascina el nombre, y también las certificaciones que das de Vortex Quantum, Ujú. y esta ¿Cuánto? Quantum Vortex, pues que es una técnica, ¿no? Que ayuda también, una técnica cuántica. Ahorita nos platicas tantito, pero bueno, para empezar, me gustaría que iniciáramos brevemente, que nos digas quién eres. ¿Quién es Daniel Cipolat? Y qué nos andas compartiendo de información? Ujú. Bueno, definirse a uno mismo es muy difícil, ¿no? Porque hay diferentes niveles de referencia, ¿no? Acá en este universo desintegrado donde estamos hay 7 niveles, entonces depende de qué nivel este, Bueno, me deje. Pero digamos, para hacerlo en palabras sencillas, en general uno se define por lo que hace, por lo que es, y en realidad todas esas referencias son transitorias, ¿no? Yo me dedico más que nada a difundir información desde hace más de 10 años, ¿no es cierto? De hace más de 10 años que estoy con este proyecto de Oruga Mariposa, donde se podría decir que canalizo eh, información y aparte es como que de acuerdo a los conocimientos que yo fui teniendo desde antes de nacer, podría decirte, toda esa información la fui ordenando a lo largo de todos estos años y si bien al principio parecía como que no tenía sentido para mí todo lo que me iba llegando, uh -huh. tuve que pasar por diferentes procesos y reconfiguraciones como para entender de qué se trataba todo esto, ¿no? O sea, no fue fácil porque cada reconfiguración parecería como que naces y mueres nuevamente. Entonces, digamos que todo eso, ese proceso personal redundó en una mejor comprensión y una mayor claridad para poder hacer de nexo, ¿no? En todo este proceso, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, y poder desarrollar esta capacidad de poner en palabras aquello que la gente quizás lo tiene en su subconsciente o tiene como intuitivamente sabe que algo le está sucediendo, que está pasando por ciertos cambios y no sabe cómo definirlo. Entonces yo soy como un codificador para eso, ¿no?
y de acuerdo a mis propias experiencias también, es que un poquito me anticipo a lo que va a suceder de acuerdo a lo que yo también voy experimentando y voy visualizando, ¿no? Entonces es como que entre todos vamos armando el rompecabezas de todo esto que estamos transitando como humanidad, sobre todo. Y dime una cosa, Daniel, esta información que te fue llegando, como dices, desde tu niñez, Mm. ¿de quién viene? ¿De quién viene? De uno mismo, o sea, como te decía, uno una vez que viene a este plano y encarna, o muere, como digo yo, Sí, claro. podemos hablar un poco más sobre eso. eh, tiene, no pierde la conexión con su ser superior, con su ser original, podríamos decir. Entonces, a través de esa conexión es que alguna información se filtra. En general, Ajá, está vedado para todos los seres poder seguir conectado, porque las experiencias que tienes que tener acá en tercera dimensión requieren de esta desconexión. Porque si tú siguieras conectado, sería como entrar a un cine a ver una película que ya viste. claro, De lo que se trata es que tú te encuentres de frente sin ningún tipo de referencias para trabajar con lo que viniste a trabajar, ¿entiendes? Entonces, a partir de ese momento es que quedas solito ante la vida con todo lo que tienes que experimentar. Sin embargo, conmigo parece que algo le falló, porque parte de esa conexión continuó. Entonces, exacto, sí pude, digamos, asumir porque no es fácil, ¿no? El hecho de tener una conciencia abierta en algunos aspectos, porque se te hace más pesado en cierta forma. A claro. veces, a veces me dicen, oye, a partir de que empecé a despertar, cada vez mi vida fue más catastrófica. Y eso Sí, en realidad cuando tú tienes que tener una experiencia tridimensional, te preservan para no tener los canales abiertos. O sea, a veces uno dice, ay, quiero tener los canales abiertos y demás. Pero yo le digo, espera, porque sí, sí, sí. eso lleva un costo, ¿no? Conlleva una consecuencia. Entonces, a partir de esa apertura, ¿no? En los canales es que pude tener más acceso a información, ¿no? Entonces, nada más que eso. No, sí, entiendo lo que dices, porque se dice que nacimos amnésicos, ¿no? O sea, que se nos olvidó, ¿no? Se nos borró todo eso y estoy entendiendo que a ti lo que pasó es que se te siguió. No, no, no hubo ese, no, no, pues, y te voy a decir, los que nacimos amnésicos, el objetivo es regresar al origen. O sea, es el camino, un camino de vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay toda una, ¿cómo te puedo explicar? Como todo un misticismo alrededor de todo esto, cuando en realidad es bastante tecnológico. O sea, cuando yo hablo mucho de ciclos cósmicos, ¿no? Ajá, Cosa que nadie habla de ciclos cósmicos en general, salvo que te encuentres con algún maya o con algún sí, chamán que te rescate esa sabiduría o esa información. Pero es fundamental entender todo desde el punto de vista de ciclos cósmicos, porque en la medida que nosotros transitamos por todo valga la redundancia, el trayecto que tenemos que realizar durante todo lo que son nuestros ciclos cósmicos como periodo sí. de experimentación, a medida que vas transitando por diferentes ciclos cósmicos, es que tengas que trabajar con ciertas experiencias, ¿no? Pero, y durante todo ese trayecto es necesario que tu conexión sea relativa, porque tienes que estar muy acá en tercera dimensión. A medida que vas finalizando los ciclos cósmicos, todo lo que en algún punto o en algún momento
quedaste inhibido para tener esa conexión, todo eso se te empieza a restituir nuevamente. No es que tú se te van incorporando poderes a medida que se te va despertando la conciencia, sino es al revés. A medida que va finalizando con estos ciclos cósmicos, esa conciencia se te empieza a restituir. Es como que tú Ok. estás durmiendo y te vas despertando y tu conciencia se va volviendo a su estado normal. Lo que pasa es que fueron tantos años de sueño que ya perdimos la conexión con quien realmente somos. Así es. Entonces, a partir de ahora es que te encuentras con la sorpresa que sí empiezas a reconectarte. Hay mucha gente que ya se está empezando a reconectar, y sobre todo en este momento que estamos atravesando una finalización de un gran ciclo cósmico, que eh, los procesos se están acelerando muchísimo en las Muchísimo, muchísimo. personas. Y yo realmente estoy sorprendido porque esto va a una velocidad que la misma gente dice, ¿y qué me está pasando? Y no se reconoce con quién era tan solo hace un año atrás. Impresionante. Sí, yo por lo menos lo estoy siguiendo muy de cerca, ese proceso evolutivo, ¿no? No, sí es impresionante cómo de repente hasta piensas que en esta misma vida como si hubiera sido en otra vida. O sea, momentos de esta vida que dices, híjole, se me están hasta, lo platicaba el otro día con una amiga, se me está hasta diluyendo. Esos recuerdos de hace, no mucho, ¿eh? Estoy hablando de hace 5 años, se empiezan a diluir y entonces estás en el presente de verdad pues viviendo otra cosa, se sientes que eres otro. Bueno, por lo menos a mí me está sucediendo eso muy, muy fuerte. Pero hablando porque sé que has estado hablando de todos estos síntomas, ¿no? De este despertar de la conciencia, sería bueno poder hablar, o tú dime en algún momento que nos puedas explicar a qué te refieres cuando hablas del blindaje energético. O Ajá. sea, lo que está pasando para poder entender también es que está yendo a más velocidad y los seres humanos tenemos la capacidad, sí, unos no, porque unos también, como tú dices, muchos están colapsando desde otros lugares, o sea, desde otras formas tal vez, ¿no? Con otros síntomas, yo qué sé. Bueno, vamos a empezar por la definición de lo que es el blindaje energético, ¿no? Perfecto. Cuando canalicé esta información, eh, se me dijo, siempre conserva esta definición como algo definitivo, porque eh, uno tiene que ser coherente con lo que va transmitiendo y dentro del contexto que le toca transmitir, no ir cambiando de acuerdo a cómo vienen las cosas, sino yo hace 10 años que estoy transmitiendo lo mismo y no cambio ni un punto ni una coma. Sí. Ver que el conocimiento universal no son noticias del periódico que todos los días cambian y de acuerdo a cómo vienen las cosas. Sí hay una constante, digamos, en la cual va todo evolucionando y te tienes que ir actualizando de acuerdo a cómo vienen las energías, pero lo que es conocimiento universal, eso no varía. Es como que tú digas Totalmente. que hoy te levantas con un humor diferente y dices que el sol ya no es el sol, sino es la luna. No, no es Sí, sí, así. sí. La ley de gravedad, ¿no? Bueno, pues ahí Entonces, está. viendo el tema del blindaje energético, es como una especie de burbuja interdimensional basada en magnetismo que encapsula a la tercera dimensión, que es donde nosotros estamos. Ok. Es como un holograma con frecuencias muy específicas que nos condiciona bajo sus propias leyes, ¿no? Ujú. Estos principios de los que hablo no voy a desarrollarlos ahora, pero son el principio de sustitución, el de combustión y el de simetría. Ujú. Pero para no ser muy técnico en eso y transmitir una información general respecto a lo que es el blindaje energético, haz de cuenta que todo el sistema solar ingresó hace miles de años. Estos son ciclos también, ¿no? Que Ujú. de entrada y de salida del blindaje energético,
Y esto sucede en varias partes del universo, o sea, no solo con nuestro sistema solar, Solar. sino con otros sistemas también, porque es una manera en la cual podríamos decir que el universo se expande a sí mismo y esa expansión del universo tiene que ver mucho con el autoconocimiento divino, ¿no? O sea, suponte, vamos a hablar de divinidad en estos términos, ¿no? Ok, Dios se tiene que conocer a sí mismo, y sí, para conocerse a sí mismo es necesario que tome contacto con todos aquellos aspectos de sí mismo en el cual no están desarrollados o que la luz no llega muy débilmente o está ausente de luz. Entonces, ¿de qué se vale este movimiento que es autoperpetuante, ¿no? Se basa en tomar contacto con aquellas regiones del universo donde no ha llegado la luz. Entonces, eh, una de las maneras que se tiene para trabajar con estas regiones de no luz o de conciencia no desarrollada es ujú, encapsular estas regiones bajo como una burbuja, ¿no? Esta burbuja que encapsula a una región de no luz, ah, ok, ajá, de no conciencia, de conciencia muy bajita. baja, ok, Entonces, ¿qué hacemos los que entramos a colaborar con lo que llamamos el gran plan expansivo de la luz? ajá, Hacemos, nuestras almas se enrolan para trabajar ¿con qué? Con la oscuridad. conozco, claro, Entonces, nuestros seres superiores en un punto hacen como un convenio, decir, bueno, me ofrezco para trabajar con este plan. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos a este espacio, que es esta burbuja interdimensional que es el ujú, blindaje energético. Ingresamos a este espacio por un extremo, ¿no? Empezamos toda una trayectoria a través de este blindaje energético y a través de los diferentes ciclos cósmicos, y vamos trabajando diferentes aspectos con la oscuridad. ujú, Pero para esto es necesario que nuestro ser superior tome la iniciativa de acoplar con una porción de oscuridad. claro, Para acoplar con una porción de oscuridad es necesario tener un cuerpo físico. ujú, ¿Por qué? Porque esta oscuridad se encuentra en las capas más densas digamos, del rango de frecuencias, y esas capas más densas se alojan en tercera dimensión. O sea, tú no puedes acoplar con una porción de oscuridad en cuarta, quinta, sexta dimensión. Necesariamente la tercera dimensión está diseñada para poder realizar este acople, ¿no? Por eso, la materia, claro, por eso se dice que aquí existe la dualidad, y eso es así así es, porque es la dimensión apropiada para que los contrastes entre la luz y la sombra, o la ok, luz y la oscuridad, se manifiesten, ¿no? ok, Porque en otras dimensiones no se pueden manifestar. ujú, Imagínate tú, que eres luz, ingresaras a un cuarto donde todo es luz. ¿Y cómo harías para diferenciarte? ¿Cómo harías sí, para claro, 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 encontrar tu individuación y poder contrastar? No, no es posible. Entonces, necesariamente tienes que ingresar a un espacio donde la oscuridad y la luz se contrasten, se ¿no? contrasta, Entonces, es tanta la información que no tú podemos. ponme lista, ¿no es cierto? Porque yo empiezo No, no, a no, 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 si lo que queremos es escucharte. Bueno, en definitiva, para hacerlo en resumidas cuentas, el blindaje energético está para trabajar con es una estructura que es cuatridimensional, ¿no? O Ajá, sea, cuarta dimensión para encapsular la tercera. De todas maneras, no es que sea únicamente que estemos en contacto con frecuencias de cuarta dimensión, porque es multidimensional también. O sea, exactamente. hay muchos aspectos que hay que trabajar dentro de la tercera dimensión, Sí, que no son solo de tercera dimensión,
porque interactúa todos los 7 niveles y interactúan todos los 7 niveles de conciencia también en tercera dimensión. Entonces, desde que ingresamos al blindaje energético hasta que salimos por el otro extremo, pasan miles de años y hay que invertir muchas vidas y muchas muertes para poder egresar, ¿no? Ahora, el fenómeno por el cual nosotros como humanidad estamos atravesando es que si bien no todos estamos en los mismos ciclos cósmicos, Exactamente. hay mucha parte de la humanidad que ya está finalizando con su gran ciclo cósmico. Entonces, Wow. estamos, estamos presenciando ni más ni menos que la preparación para la salida de ese blindaje. Wow. Y esa preparación hace que haya un cambio de paradigmas total. Y es por eso que la gente empieza a sentir muchos síntomas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel, todos los niveles podríamos decir, ¿no? Es una revolución en la cual si no estás bien preparado, si no estás bien informado, o vas a parar al hospital o al psiquiatra. Sí, caray, no, 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 tal cual, ¿eh? Entonces, esa es un poco mi tarea, ¿no? De poder brindar toda esta información para que se tranquilicen y decirles, bueno, miren, estamos atravesando por esto y lo que pueden esperar en este momento es tales y tales circunstancias. No, bueno, es que es valiosísimo porque la comprensión, pues la comprensión es la que te lleva a la paz también, ¿no? O sea, cuando comprendes y cuando ves como la película completa, por más extraño que le pueda parecer a alguien, pero esta, como cuando empezó todo esto, de la cuarentena y de la epidemia y todo eso, yo me acuerdo que llegué con mi hijo y le dije, esto no se opera desde aquí, porque si lo opero desde aquí nada más, pues nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces, la comprensión que tú de la cual nos estás informando, esta información creo que es valiosísima, Daniel, de verdad valiosísima eh, para poder no, ayudarnos a no colapsar y a poder utilizar este vehículo, ¿no? Que tenemos en esta dimensión, que es el cuerpo, que es un vehículo, justo lo estás diciendo, porque en estos ciclos, pues se está hablando mucho que estamos pasando a otra dimensión. Entonces, si pasamos a otra dimensión, es este trayecto del que estás hablando. Exacto. En realidad es el trayecto, pero más que nada es esta última fase, ¿no? Porque imagínate que si tú tienes que pasar a quinta dimensión, no pasas así, digamos, como quien se compra un pasaje de avión y se toma un vuelo y ya. No, es todo, esto es increíble porque son tantos los elementos que se modifican, los aspectos, que ya te digo, sería muy difícil poder resumir en 5 minutos todo, ¿no? Porque imagínate que yo al principio daba conferencias que duraban 10 horas o más, ¿no? Uh -huh. En la cual yo quedaba exhausto en esas conferencias y yo creía que el público también, pero terminaban y me seguían preguntando cosas. Claro. Después, con los cursos de Quantum Vortex, comprimí toda la información durante 3 días, digamos, aparte de las prácticas y demás. Pero tampoco se termina, o sea, por más que, digamos, es un bombardeo tremendo de información con diapositivas, etcétera, etcétera, es como abrir todo. No es que tú lo cierras y te dices, bueno, ahora tú te vas a tu casa ya con la información. No, o sea, es peor porque por más que yo quiera contextualizar todo lo más posible, cuando a ti se te activan
digamos, estas ansias de información, es peor, porque como los niños, viste, cuando ¿Quieren más? están en la edad de los por qué, y por qué esto, y por qué lo otro, sí, porque a mí me pasó esto, lo otro, entonces lo conecto con esto, y Sí, sí, sí. más allá. Entonces, wow, viste, es como que se te expande todo y quieres saber más. Es normal que eso suceda. Pero en realidad los procesos como te decía antes, los procesos que estamos atravesando son a nivel conciencia, ¿no? Porque se te abre el panorama, pero también hay todo un proceso biológico que se realiza en el cuerpo físico, en el cual, ahí también tienes que tener una conciencia muy, muy abierta como para darte cuenta que no es que estés atravesando por una enfermedad o que te está agarrando el viejazo, como digo, sino que realmente se están desatando una serie de procesos que tú ya no participas. O sea, tú no, olvídate de los suplementos, olvídate de todo lo que tenías, digamos, prediseñado hasta el momento, porque todo eso no va a resultar. Y de hecho, si te fijas, vas probando con una cosa, con la otra. Sí pueden ser algunos paliativos, algunas cositas, ¿no? Pero también te das cuenta que hay procesos que se tienen que realizar y se están realizando a nivel biológico en el cual tú ya no participas. Yo esto lo comuniqué en uno de mis reportes energéticos que se llama El encendido del cuerpo iluminado, en el cual ahí describo este tipo de procesos, y también en otro que se llama la transmigración cuántica celular, en donde doy como un pequeño panorama acerca de estos procesos que son autónomos. Pero también es muy importante, y cosa que también te felicito a ti, Ale, por la información que tú compartes a través de tus programas, en la cual eres una buscadora incansable, ¿no? de Sí. la información, en la cual hay varios caminos, existen varios caminos para poder no solo conectar con tu verdadero ser, sino para proporcionarle por lo menos al cuerpo las herramientas o facilitarle el camino para que haga este proceso, ¿no? Y esto tiene que ver también con un cambio de alimentación. No todos necesitan ser vegetarianos, no todos tienen que privarse de comer carne, o sea, no hay una ley general para todos, porque todo depende de la configuración energética que tenga cada uno y en la región también que se encuentre, ¿no? Porque lo que nosotros llamamos configuración energética, antes se le llamaba alma a eso. Ajá. Ahora, digamos, tenemos que empezar a renovar también los términos que utilizamos, De porque, como acuerdo. decía antes, es más tecnológico que místico. Entonces, Me tú tienes encanta. que entender cómo funciona y cómo está diseñada tu configuración energética y darte cuenta que esa configuración energética tiene mucho de magnético y electrónico también. Entonces, las moléculas y las sustancias que tiene el cuerpo físico se tienen que nutrir con ciertos alimentos que le den esa frecuencia, mantengan esa vibración. Y a medida que va subiendo las frecuencias, el mismo cuerpo te va a decir, esto yo ya no lo necesito más, o se va a generar una intolerancia repentina a ciertos elementos, ciertos alimentos, en el cual el cuerpo te dice, ya no No más de... más. Yo los veo muy difícil a los mexicanos deshacerse del chile, por ejemplo. Pero, no, aunque tú te rías, cada región tiene que comer ciertos elementos, o sea, tomar ciertos elementos de la naturaleza, porque empatan con esa Con nuestra frecuencia. frecuencia, claro. Entonces, cada quien, y eso también hay que respetarlo, ¿no? O sea, los argentinos son más carnívoros. Sí. Bueno, pero Entonces, ahí me parece que tenemos que escucharnos, ¿no? O sea, es importante escuchar qué está sucediendo en tu cuerpo y hacerle caso, o sea, saber justo lo que está diciendo. Si está viendo un cambio a nivel cósmico, bueno, pues es obvio que está influyendo. Tenemos
somos parte del cosmos, ¿no? Entonces está influyendo en nuestro ser de manera biológica y por eso, si no empezamos a empatar lo que está sucediendo, es como, ¿no? Si pensamos que todo esto va a entrar aquí y no nos expandimos para que se empate las frecuencias, pues es más complicado, pero esto nadie nos los ha enseñado y estos paradigmas, ¿no? Con los que muchos crecimos sin tener esta información, pues se están rompiendo a nivel macro y entonces a nivel micro, pues ¿qué crees? También están la forma de vida, ¿no? El día a día, el concepto de la familia, el concepto de la pareja, el concepto de la amistad, el concepto del trabajo, el concepto del dinero, o sea, todo, o sea, yo mejor a todo el mundo le digo, hey, dale al traste a todo, o sea, ¿cómo? Pues, no sé, reinvéntalo, o sea, reinvéntalo, porque si te aferras a una, pues capaz que no es por ahí, como tú dices, capaz que sí, ¿no? Capaz que hay otras que se La permanecen, pero... vida, o vamos a poner así, la vida en realidad es una conciencia, lo que nosotros llamamos vida, es otra conciencia, se encarga de ir enderezándote, ¿no? O sea, toda esa sabiduría que uno va recogiendo tiene que ver, cuando uno habla de los golpes de la vida, ¿no? En realidad, uno a medida que va desarrollando su conciencia, el sufrimiento tiene que ir bajando, ¿no? O sea, a Así es, medida que sube la conciencia, desciende el sufrimiento. así es. Em, Eso no te libra por Del todos los dolor, ¿no? Sí. síntomas que tienes que pasar, ¿no? Y aparte, el entendimiento, el poder entender cómo funcionan las cosas también no quiere decir que no sientas, porque eso es imposible, siendo seres humanos, seguimos siendo seres Sí, sintientes, pero cuanto más entendimiento tienes acerca tiene. de cómo funcionan las cosas, ya ni siquiera te expones a situaciones Exacto. que ya sabes que no es por ahí. Entonces, eh, eso forma parte de lo que se llama estar, o sea, cierta sabiduría no es otra cosa que mantenerse con esa conexión, que te permite entender cómo funcionan las energías, ¿no? Hay un dicho que yo siempre repito, que es: no veas personas o situaciones, sino ve energías, Así es. que esto es lo que te posibilita entender las cosas desde un punto de vista energético y más neutral, porque cuando tú si no, cuando te enganchas en el tema de las emociones, Uf, siempre estás viviendo en el pasado. Entonces se trata justamente de mantenerte alineado en lo que te toca experimentar en el momento que te toca, ¿no? Así que... estoy totalmente de acuerdo y bueno, pues es algo que también he dicho todo el tiempo en este programa y el eslogan es ciencia y conciencia, porque pues, en medida de que sepamos que todo es energía, de verdad, o sea, no es cursi ni es, no, o sea, es real, o sea, todo es energía y no es energía, la energía es neutra, ¿no? O sea, o no. Exacto, eso es lo que te permanece, digamos, en dimensiones superiores los seres son mucho más neutrales que aquí, ¿no? Claro, por esta polaridad. Que se haya encontrado con seres extraterrestres que permanecen fuera del blindaje energético, te vas a dar cuenta de cómo funciona. O sea, parecería como que no tuvieran sentimientos, pero en realidad ellos están vibrando en estados de ser, ¿no? En dimensiones superiores las emociones no existen, esos son programas Total, humanos. En dimensiones superiores existen lo que son los estados de ser, que no, las emociones son así, ¿no? Son totalmente inconstantes, arriba, abajo. total. En cambio, los estados de ser son plenos. Y cuando, viste que te dije que uno de los principios del blindaje energético es el de sustitución. Ajá, Entonces, quiere decir, el principio de sustitución es que
cuando ingresamos al blindaje energético, inclusive esto se nos ha sido enseñado antes de ingresar al blindaje energético, pero debido a la desconexión, a la Ajá, pérdida, digamos, al velo de la conciencia, como lo llaman así, totalmente después te olvidas de todo esto, ¿no? Pero una de las cosas que nos enseñaron es que todas las cosas que estaban en su estado original iban a ser sustituidas por su correspondiente de menor vibración. ok, Entonces, ok. son los estados, por decirte solo un solo ejemplo, lo que son los estados de ser en dimensiones superiores son reemplazados o sustituidos por las emociones. Claro. Ujú. Wow. Y ese yo creo que es el gran trabajo del ser humano, ¿no? En esta dimensión. Ah, sí. O sea, gobernar las emociones, ¿no? Que no te... Pues es que las emociones te pueden hacer pomada o no. Lo La que pasa verdad. es consecuencia de un proceso que es, digamos, es inexorable, que una vez que ingresas al blindaje energético, todos los seres humanos que estamos aquí, Está acá. tenemos una porción de oscuridad acoplada. Ah, fuerza, claro. Entonces, eso es lo que después te genera esta inestabilidad y esta distorsión, porque no solo el nivel de vibración bajo que estamos aquí, sino que tienes el regalito puesto, Sí, bueno. cual tienes que trabajar todas las encarnaciones, ¿no? Entonces, pero claro, antiguamente se nos adoctrinó, ¿no? A través de la religión y demás, es que algo teníamos podrido adentro nuestro, algo hicimos mal, algo pensamos mal. Entonces, a consecuencia de todo eso, teníamos, digamos, un bagaje de pecado ya insostenible. Eso fue toda una, digamos, una vieja información que se utilizó para manipularnos. Claro. De esa forma, pierdes el poder, pierdes tu autonomía y entonces es fácil a través de la culpa, ¿no? Uf, Manipularnos a uf. través de la culpa. Pero una vez que ya, digamos, avanzamos en todas esas historias, ya hay que decir las cosas desde el punto de vista energético. Así es. Ya hay que empezar a exponer que los Reyes Magos son los padres. Entonces, Exactamente. Las como cosas decía, como son, ¿no? ¿te acuerdas de lo que nos culpaban antiguamente, en el cual eh, mm, no sé, teníamos pensamientos y reacciones negativas y todo eso era por tu culpa? Bueno, no es por tu culpa. Esto es una diferencia fundamental. Fundamental. Es porque tienes una porción de oscuridad acoplada, que es como una especie de otra conciencia, en la cual tú tienes que iluminar, pero de un punto de vista neutral, o sea, no te puedes hacer cargo de algo que no eres, porque justamente esta es la base del autoconocimiento, que la mejor manera de poder conocerte a ti mismo es primero conocer Conociendo. quién no eres. Así es, así es. Pero como todo lo tenemos todo mezclado, se hace muy difícil porque ahora soy, ahora no soy, ahora Sí. soy, ahora no soy. Llega un punto en que tú dices, bueno, basta. Pero si tú haces un mapa bastante sencillo, tampoco viste que hay que hacer te tienes que internar como, Eh, ¿no? Y para, para, es bastante sencillo, o sea, tú te empiezas a conocer a ti misma a partir de quién no eres, y quién no eres no son tus emociones, no son tus pensamientos negativos, no son tus reacciones, tus, tus reacciones compulsivas, todo eso, ¿de dónde viene todo eso? Porque no es tu esencia. Entonces, esa es una buena manera de empezar a determinar quién no eres, ¿no? Y quién no eres es debido a esta porción de oscuridad que tenemos acoplada, que no somos nosotros. Muchas veces la gente cae en el error de decir, ah, sí, ¿por
que mi oscuridad, o sea, se hace cargo de eso que no es. Ajá, claro, claro. Empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Empezar a trabajar, a hablar bien, a decir, a referirte perfectamente de todas las cosas. O sea, el cuerpo físico es el cuerpo que me acompaña, es un excelente amigo o amiga, ¿no? Ujú. Acompaña, pero no soy yo. Es un vehículo físico que si bien es interdimensional, es un vehículo que no me pertenece, le pertenece a los elementos de la Tierra que Así es. generosamente me los ha cedido para que yo pudiera tener esta experiencia, pero no soy yo. Tampoco soy la oscuridad que tengo acoplada y bueno, varios elementos que forman parte de todos estos niveles del ser que de acuerdo a donde nos encontramos es digamos con lo que nos identificamos, pero que hay que saber separar la paja del trigo en este Así. sentido. No, importantísimo, Daniel, de verdad importantísimo, pero claro, como hemos crecido, imagínate, desde chicos te dijeran que sí eras eso, ¿no? Ahora, sorpresa, tienes que te da la información que es yo pienso que es un alivio, ¿no? Ah, todo eso no era, ay, gracias, ahora a ver cómo lo manejo, porque parece que está adentro de mí, pero no soy eso. Entonces, como tú dices, se vuelve complicado, pero a la vez se vuelve tan complicado como queramos, ¿no? O Sí, sea, porque aparte tienes que ubicarte en el sentido de, bueno, el ser superior viene desde un séptimo nivel de conciencia, ¿no? ujú. Trabajar su frecuencia y pasar por una serie de etapas hasta llegar a tercera dimensión, ¿no? Sexta dimensión, nivel cuántico, quinta dimensión, nivel de codificación, cuarta dimensión, nivel de configuración energética y después a partir de ahí naces. ¿Y tú crees que el ser superior se toma el trabajo de participar en este proyecto, pasar por todas esas etapas para encima tener la culpa? Sí, exacto. No, 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 claro, claro. Es una locura. Es una locura, es una locura. Por eso es que a mí a veces me desespera porque esto es lo que nosotros tenemos que empezar a manejar, ¿no es cierto? Empezar a actualizar toda esta información, tenemos que empezar a actualizar esta información, tenemos que saber cómo trabajar con las energías y sobre todo cómo manejarnos con esta nueva conciencia, ¿no? Porque estamos asistiendo al derrumbe de un paradigma que ya está totalmente obsoleto. Yo muchas veces me agarra la desesperación porque imagínate, o sea, eh, tener toda esta información y tener que estar lidiando con alguien que tiene una... ¿no? Yo digo, Sí, no, no, ya, te entiendo perfecto. Qué cosa. de repente digo, bueno, pero yo estoy acá y es lo que tengo que hacer, lo que tengo que trabajar, lo que tengo que colaborar en este momento. Y bueno, no importa, es surrealista lo que estamos viviendo, Surrealista. pero bueno, esto también es una indicación de que nunca antes en la Tierra se habían entremezclado tantas líneas de tiempo y ciclos cósmicos a la vez. Entonces tú te vas a encontrar con personas que están en ciclos cósmicos anteriores y en otra línea de tiempo, y te vas a querer comunicar con esa persona y te vas a dar cuenta que no es posible. O sea, es como que si esa persona estuviera vacía, no responde a otros programas mucho más elementales. ¿Y sabes Totalmente. qué es lo peor de esto? Mm. Que esa persona posiblemente puede ser tu marido. No, no, claro, no, no, definitivamente. Fíjate, te voy a decir una cosa. O sea, nos encerraron y de repente sorpresa y dices, o sea, no tengo hilo de comunicación con las personas que he vivido todo este tiempo. Dices, wow, ¿no? O sea, es exactamente lo que estás diciendo. Sí estamos viviendo, yo lo veo, o sea, Eso, ¿sabes qué? Tienes que ser muy consciente de eso, porque si tú no estás ubicado dentro del ciclo cósmico que a ti te corresponde y no estás bien alineada contigo, entonces vas a entrar en un estado de lucha con las cosas
y también no vas a saber soltar lo que tienes que soltar. Entonces ahí es donde, digamos, tienes que hacerte una ubicación. Y también yo lo que aconsejo mucho a las personas en esta época es que simplifiquen lo más posible las cosas, ¿no? Que a su vida, porque ya no se puede estar cargando con tantas cosas que pertenecen a ciclos cósmicos anteriores. Fíjate que en este último ciclo que nos toca vivir es como una síntesis de todos los ciclos cósmicos anteriores. Entonces, Ajá, como que se te va a hacer como un recordatorio de todo lo que tú ya viviste y los pendientes que vienes trayendo de vidas anteriores también. sí. Entonces, si tú ya no te actualizas, si tú ya no cortas con todas las imágenes que pertenecían a otras épocas, vas a seguir arrastrando todo, o sea, relaciones, todo eso te va a quitar energía también. Entonces, em, esa es una de las cosas que uno ya tiene que ir alineándose con el ciclo cósmico que le corresponde. Entonces, no es que seas desamorado ni que seas mala persona, simplemente alcanzaste un cierto grado de madurez en el cual tú ya tienes que dirigir tu vida, las cosas que tienes que quieres co-crear para el futuro inclusive. Entonces, lo que nosotros llamamos atractores afectivos, que son los que te tiran hacia el pasado, Ajá. tienes que saber empezar a cómo desmagnetizar todo eso, ¿no? Porque imagínate que dentro del blindaje energético, que es una de las características, es el magnetismo, todas las impresiones que tú has tenido en esta vida, inclusive de vidas anteriores, se te pegan en tu campo energético como si fueran, ¿viste? Los imanes en el refrigerador, Sí, sí, sí. pegan así. Entonces, cuando tú empiezas a hacer el proceso de desmagnetización, que ya la Tierra lo está haciendo, porque hasta, inclusive a nivel físico, la Tierra está atravesando por un periodo digamos, de disminución en su campo magnético. Esto representa una disminución en su magnetismo. Esto, digamos, impacta muy directamente también en nuestra configuración energética y en nuestro cerebro, que es electroquímico magnético también. Claro, claro. Entonces, hay muchas cosas que se van a reconfigurar, hay muchas cosas que se están reconfigurando y hay muchas cosas que van a suceder también. Pero lo que sucede cuando tú empiezas a empezar en este proceso de desmagnetización, que yo lo defino como la desmagnetización de la conciencia, todo lo que antes estaba firmemente atrapado o magnetizado, Sí. esto tiene que ver también con tus creencias, no solo Uf, uf. con cuestiones digo tus creencias a nivel general, no por tuyas, No, no, entiendo, entiendo. Sí, sí, perfecto. creencias de uno, ¿no? A nivel general, ¿qué sucede cuando esto se desmagnetiza? Sucede lo mismo que sucede con los imanes cuando pierden su magnetismo. ¿Qué pasa? Se caen. Y esto sucede con estos atractores afectivos que te decía que cuando tú ya empiezas a transitar por este punto cero de la neutralidad y empiezas a alinearte con quien realmente eres, es inexorable de que toda tu vida se revolucione, ¿no? Entonces sucede esto de morir y nacer en la misma vida. Hijo, sí, totalmente. Yo lo describí muchas veces en diferentes reportes energéticos, esto de morir y nacer en la misma vida, porque ¿qué sucede? Antes, la única posibilidad que había cuando tú ibas a sufrir una reconfiguración muy profunda, la única posibilidad que había para reconfigurarte y recodificarte y hacer todo este proceso que es realmente
muy radical y profundo, ¿cuál era la única posibilidad que había antes? A ver si... No, no, pues es que no había mucha posibilidad, o sea, porque soltar todas las creencias, ¿no? Y lo que tú, una sola línea, es como que había una sola línea para la vida, ¿no? O sea, crezco, estudio, me caso, tengo hijos y la vida va, y entonces te empiezas a dar cuenta que ni era lo que tú querías, que no era lo que a ti te llenaba y todo, y entonces romper con, pues no había mucha posibilidad porque... No me estás hablando de algo así circunstancial, pero yo Ajá, hablo de un proceso más macro. mm, Cuando finaliza un ciclo cósmico muy importante en tu vida, te das cuenta porque, digamos, todo, todo cambio, sobre todo un todo. gran ciclo cósmico. O sea, pierdes tu, tu trabajo, Ah, claro, tu claro, casa, claro. tu matrimonio, las amistades que tenías se van. Todo, O todo. sea, todo, es una revolución total. Pero a esto es a lo que apuntaba. Antes, cuando había finalizaba un gran ciclo cósmico, la única posibilidad que había para reconfigurarte en Ah, forma total era la muerte. En ah, este, ok, ya entiendo. Sí, perfecto, claro. porque el ser humano no estaba preparado para un cambio de esa naturaleza. Ok, ok, ya entendí, perfecto. Está empezando a dar la posibilidad de morir y nacer en la misma vida. Ok, sí. Una de las razones es porque ya no hay tiempo. O sea, tú ya no te puedes tomar toda una vida para tener una experiencia o toda una vida, digamos, no puedes darte el lujo ahora de morirte en semejante proceso. Entonces, sí se te va a dar la posibilidad de realizar esa misma reconfiguración, pero estando Estando en aquí. el mismo cuerpo físico. Ajá, ajá. Entonces, los procesos son tremendos, Muy fuertes. tremendos. Pero, Muy ¿qué fuertes. pasar por este proceso o morirte, volver a nacer? O sea, No. o sea, Pero cuando, por lo menos, cuando has vivido estos procesos de morir y nacer, el renacimiento, pues mejora. y sí, eso es lo que yo llamo el proceso de walking, ¿no? Walking Sí, sí mejora, porque al principio se colapsa todo. Todo es todo. O sea, todos los temas de un ser humano en esta dimensión se colapsan. pero el cuerpo físico tiene que estar preparado para un cambio así. Sí, 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 sí. Por eso, por eso es que es un proceso multidimensional, porque, o sea, todo esto que te describo está bien, pero ¿está el cuerpo físico preparado para eso? Y en algunos casos sí, en otros no. claro, claro, claro. Eh, Fíjate el nivel de conciencia que tienes que tener para que tú acompañar el proceso del cuerpo físico en ese cambio, ¿no? Y esto es una práctica que muchos ya la vienen atravesando, incluyéndome a mí, y, y otros se van a tener que preparar para esto, porque los cambios que nosotros vamos a tener que realizar ahora van a ser muy radicales y lo vas a tener que hacer con los ojos bien abiertos, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos transitando por cuarta dimensión. Ujú. Y todo lo que antes lo hacías estando desencarnado, ¿no? Digamos, un proceso de reconfiguración, toda una serie de retoques para volver a encarnar, ¿no? Ajá. Lo tienes que hacer estando vivo ahora. Wow. Digamos, todo las cosas tan increíbles que están sucediendo ahora, pertenecen ya a un nivel de cuarta dimensión. Entonces, por eso es que todo está resultando tan ridículo, porque es Sí, como los sueños, ¿no? así es. Los sueños no son lineales. Los sueños no, o sea, tú estás soñando con una cosa y de repente salta a la otra que no tiene ni ton ni son, o como digo uno en los reportes, que tú
en un sueño estás acompañado de una persona, volteas y esa persona desapareció inexplicablemente. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Es todo así muy loco. Todo así, Loquísimo. una persona y ya, hoy ya no está más. O aparece alguien que tú te habías olvidado totalmente de esa persona y te aparece como del túnel del tiempo y tú de dónde saliste. No, no, no. O nombras una cosa y aparece. No, Igual, no. digamos, el proceso de co-creación, por eso somos como monos con revólver ahora, ¿no? Como Sí, que se, claro. porque los procesos de co-creación cada vez van a ser más rápidos y más instantáneos. Entonces, es como que a ti te ponen, o sea, venías arrastrándote y de repente te empiezan a poner como una Kawasaki, ¿no es cierto?, Sí, sí. A toda velocidad. a velocidad y, y quizás no estás preparado para eso. Entonces, hay que ir paso por paso, ¿no? Para ver todos los procesos que involucra también todo esto, ¿no? Y sabes qué, Daniel, de verdad yo te agradezco mucho. O sea, en este momento te estoy agradeciendo todo lo que haces. Me falta muchísimo por escuchar todos tus videos y todo lo que informas. Pero ¿qué crees? Es que tenemos que informarnos. O sea, tenemos que saber qué está pasando más allá de nuestras narices. ¿Por qué? Porque si no está muy fuerte. O Exacto. sea, entonces tenemos que saber qué está pasando, como tú dices, con un lenguaje energético y darle lenguaje energético y nombrar las cosas como son, ¿no? Si nos puedes compartir algo de los síntomas, tenemos todavía tiempo, de los síntomas del despertar que has estado compartiendo, si nos puedes compartir algo. Es que muy interesante platicar contigo, la verdad. Bueno, digamos que todos estos síntomas de despertar en estos más de 10 años que te decía que empecé a compartirlo, ya es como que ahora ese término está quedando también obsoleto, ¿no? Porque al principio lo definíamos como algo así mucho más romántico. Bueno, sí, estoy pasando por procesos emocionales en los cuales yo ya estoy dejando de ser quien era para entrar en otro nivel de conciencia, pero siempre más o menos referido a de forma superficial a los síntomas físicos y emocionales sobre todo, ¿no? Pero sin llegar a un nivel muy profundo de entendimiento de dónde viene todo esto. Sí, estaba cerrando etapas, entonces, ¿no?, era lógico que te pasara todo eso, pero ahora hay que definirlo con términos mucho más precisos, como es, bueno, nos estamos acercando a la salida del blindaje energético y cambian las frecuencias, no solo en todos estos años estuvimos hablando o han hablado más que nada muchos acerca de la resonancia Schumann, que iban aumentando y demás, pero no alcanza con eso. O sea, no alcanza con definir los síntomas a nivel de la Tierra y lo que sucede a nivel geológico, no alcanza con todo eso, si no encuentras una conexión profunda con tus propios cambios. Y esto tiene que ver con que, que, que se van finalizando los ciclos cósmicos de experimentación, estamos cerrando un gran ciclo cósmico, y todos los procesos de restitución de lo que vendría a ser la restitución y preparación para entrar en quinta dimensión, se te va a requerir que tomes conciencia de quién realmente eres y qué es, y cuáles son todos esos procesos. Y esos procesos, obviamente que impactan en toda la biología y que te van a generar muchos síntomas, pero también es muy importante hacer las conexiones necesarias, porque, por ejemplo, eh, no sirve bueno, cada quien que lo sienta como lo siente, pero si tú te sigues guiando, digamos, del punto de vista emocional o religioso o filosófico, está bien, son aspectos que si tú quieres observarlos de esa forma están bien. Este,
Pero si no entiendes técnicamente qué es lo que está sucediendo, eh, siempre vas a estar como enroscado en otras cosas que te van a hacer perder el tiempo, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser más técnicos en este momento y darte cuenta Excelente. de que todo se trata de frecuencias, que todo se trata de procesos biológicos que está realizando el cuerpo físico, de cómo te tienes que preparar para la siguiente etapa, ¿no? Yo ahora estoy hablando mucho, bueno, esto se ha generalizado de una forma global prácticamente en estos últimos años con respecto, por ejemplo, al ayuno intermitente, Ajá, ¿no? ok. Eso Ese también. es, ese es un buen punto. Exacto. Por ejemplo, de entrar en una especie de estado de que el cuerpo empiece a combustionar de una forma diferente a lo que lo hacía con los métodos tradicionales, ¿no? Me refiero a estar más para el lado de la cetosis que de la glucólisis, ¿no es cierto? Ajá, ok, ok, sí. Puro hidrato de carbono, puro azúcares, etcétera. Y eso es lo que nos ha adormecido durante todo el tiempo. O sea, es como poner un combustible que sí, sí, dentro de todo es explosivo, hace efecto rápidamente, ¿no? Pero es muy perjudicial para el cuerpo físico y para la conciencia. Entonces hay que empezar a encontrar un equilibrio. Yo no digo que pases de un día para el otro a hacer los cambios, porque tampoco la porción de oscuridad que tienes acoplada lo va a aceptar eso. Claro, claro. Hay que, porque yo siempre lo digo, hay células que vienen de la luz y células que vienen de la oscuridad. Entonces, todo eso se va a ir integrando de a poco. Porque De nosotros a como poco. de la desintegración que permanecemos ahora, vamos a ir rumbo a la integración nuevamente. Entonces, todo lo que estaba separado se tiene que empezar a unificar e integrar. Y con nuestro cuerpo físico también va a tener que pasar sí o sí por un proceso en el cual también tienes que ingerir menos comida, Exacto. pero no por hacer un régimen, sino porque ya el cuerpo físico no va a necesitar ingerir tanta cantidad de alimentos. Ten en cuenta que el cuerpo físico es interdimensional y como tal absorbe energía del ambiente, no, También. no solamente a través de los alimentos. Quizás se nos enseñó que hay que consumir 2000 calorías diarias y de alimento físico, pero nadie nos enseñó que está ingiriendo, suponte, como 10.000 calorías de la parte etérica. Claro, o el sol también, ¿no? Todo lo que es Sí, lo que no es ingerir comida física, es sí, todo campo energético que está tomando energía del ambiente, del sol, del éter, claro. y todo eso es lo que más nutre al cuerpo físico. Entonces, como se va a empezar el cuerpo físico va a realizar un proceso en el cual no va a necesitar combustionar tanto. O sea, va a ser como un metabolismo interdimensional más que un metabolismo físico. Está increíble. Entonces, es bueno ir escuchando al cuerpo físico para decir, no, realmente necesito comer ahora. ¿Y por qué? Si el cuerpo me está diciendo que no la está necesitando. O si necesita comer cosas disparatadas, pero tú sientes que el cuerpo te está pidiendo porque necesita esa sustancia. Entonces tienes que empezar a escuchar al cuerpo y dejar de hacerlo por rutina, ¿no? Así Entonces, es. el ayuno es algo que, el ayuno intermitente, por lo menos, es algo que ayuda mucho en ese proceso de depuración, de empezar a dejar que el cuerpo se empiece a adaptar más a estos cambios, ¿no? Eh, Estar en contacto En el agua. Ok. con el agua, tomar sol, todo eso es fundamental para este nuevo cuerpo que estamos gestando, ¿no?
Sí. Ay, Daniel, de verdad es que qué maravilla todo lo que nos, pues, nos informas, el entendimiento. A mí ahorita me acaba de caer un 20 muy, muy fuerte, pero de verdad te lo agradezco. Se nos acaba el tiempo de la entrevista. Es una información, ya cada quien de los que nos esté escuchando, pues está interesado en saber más y de verdad y en poder comprender cómo podemos ir equiparando, ¿no? Todas estas frecuencias que se están modificando con nuestra parte biológica, pues que te sigan y que te escuchen y que cada quien haga lo que pues, le corresponda, ¿no? Como tú dices, cada quien estamos en un nivel de proceso diferente y que cada quien haga lo que su ser le va dictando también, ¿no? Que se le cante, digo. ¿Eh? Que haga lo que se le cante. Sí, claro. Bueno, sí, digamos, cada quien con su proceso, en su ciclo cósmico, no hay que forzar nada, sí estar despierto y estar atentos, ¿no es cierto? Y especialmente no forzar a nadie, porque esa es la más importante, ¿no? O sea, es un proceso totalmente individual, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y es también, en cierta manera, natural, como el proceso de oruga mariposa, justamente, ¿no? Nadie lo empuja a hacer nada. Exacto, exacto, eso está padre. Y tú tienes que estar preparado para esa transformación. Híjole, Daniel, no sabes cuánto, de verdad te lo agradezco. Pues sigan a Daniel, ahí están todos sus datos. Y bueno, estamos en contacto y si quieres agregar algo más para los que nos están escuchando. Eh, no, simplemente que traten de mantenerse informados. Otra cosa que también es importante, cada quien, yo creo que todo es por resonancia, ¿no? Cada quien sigue a quien tiene que seguir y se interesa por lo que se tiene que interesar, pero dentro de todo yo les diría que no sigan consumiendo cosas a veces tan, ¿cómo es que se dice? Las Eh, noticias y cosas así. ¿Eh? cosas complacientes, ¿no? O sea, Exactamente, trata de buscar cosas que te hagan trabajar, que te saquen de donde están, no que te entretengan. Porque exactamente. la mayoría de toda la información que está corriendo en estos momentos es cuasi entretenimiento y ni hablar de las noticias negativas, ¿no? No, bueno, de hablar. Lo hacen a propósito para mantenerte en un estado no solo de desinformación, sino de desaliento, de decepción, que es con lo que se nutren los que ya sabemos. Sí, claro. De donde como dices, se succionan, ¿no? Nos ordeñan, ¿no? Entonces, donde tú encuentres la palabra empoderamiento, pero empoderamiento genuino, ¿no? No tampoco empoderamiento comercial, digamos. Así es, así es. Y también los invito a seguir a Alejandra también en su Gracias. también tiene invitados muy interesantes y ella selecciona mucho, es muy interesante. Así que Ale, también te mando un abrazo grande y bueno, hasta cada momento. Hasta cada momento, así es. Bueno, nos vemos próximo martes y bueno, seguimos teniendo y aportando pues algo más para ustedes y evidentemente para nosotros. Aquí la primera que aprende y todo soy yo, así que tengan una bonita semana. Muchísimas gracias.